InnoPodcast, un proyecto audiovisual de InnoCampus Explora. Muy buenas. Muchos conoceréis lo que es la física, un poco de qué va, y entenderéis que hay una parte famosa de la física que es la parte de los agujeros negros, la cuántica, pero también hay una física que es muy importante y que nos concierne y que todos debemos conocer, que es la física que está en el día a día, que nos acompaña siempre en toda nuestra rutina y en todo lo que conocemos, tanto en lo macroscópico como en lo microscópico. Y hoy tenemos aquí a María Jesús, que viene un poco a contarnos pues lo que es la reología. Muy buenas, ¿cómo Hola, estás? buenas, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, primeramente cuéntanos un poco sobre ti, qué estudiaste. Pues mira, mientras te estaba escuchando estaba pensando que justamente yo he estudiado física, soy doctora en física, y cuando vine a la facultad a estudiar física, evidentemente mi intención, como la mayoría de los que estamos aquí, era estudiar astrofísica, porque me gustaban las estrellas desde pequeña. Es más, yo tenía un póster en mi habitación de la residencia del Instituto de Astrofísica de Canarias porque era como mi meta. Y después salir conociendo la física estando aquí, me di cuenta que me gustaba muchísimo la experimentación, pero una experimentación no solo con las estrellas, que no las tocas, como si dijésemos, sino esa física, la del física del día a día, la física útil, la física que tiene unas aplicaciones más directas. Entonces, al final, pues bueno, después de ciertas cosas, acabé trabajando con el grupo de mi departamento que trabajaba en reología. La reología es una parte muy desconocida de la física, que a veces cuando lo dices la gente incluso se sorprende de la palabra. Es una palabra muy bonita porque viene de reos, fluir, logos, ciencia. Entonces nació como rama independiente de la física en 1929, creo, justamente como eso, como la rama de la física que estudia el flujo y la deformación de la materia. Entonces hay mucha gente internacionalmente estudiando reología, muchos físicos y físicas. En España menos, la verdad es que la reología se hace en España, la hacen principalmente químicos o ingenieros o ingenieras, y en lo que es en España somos pocos que venimos desde la física, pero yo que en congresos internacionales y eso hay mucha gente que lo hace desde la física. Entonces, en España la reología que se hace es una reología muy aplicada, que pues eso, con aplicaciones a la industria. Yo me he centrado en la industria farmacéutica y cosmética y alimentaria, porque el grupo con el que trabajaba estaba en la Facultad de Farmacia. Entonces, como daban clase en la Facultad de Farmacia, que trabajan en estos campos, con el Departamento de Tecnología Farmacéutica o con las nutrición y alimentación, yo trabajo ahora con el Instituto de Tecnología de Alimentos del CSIC, pues nos centramos en estos campos. Y la verdad es que conforme me fui entrando más me di cuenta que esa parte de hacer cosas aplicadas e incluso en relación con la industria me apasiona y tiene es súper interesante ver al final que las cosas en las que estás trabajando acabas viéndolas pues en tu supermercado o en mejora de cosas más aplicadas. Has dicho que en este último punto, que acabas viendo las cosas en el supermercado o en algunas cosas más aplicadas. ¿Puedes contar desde tu punto de vista, desde tu experiencia, algunos productos, por así decir, ya sea alimenticios o de la parte farmacéutica, como has dicho, que con los que hayas trabajado y hayas visto sí. propiedades interesantes? Sí, hay. Por ejemplo, estuvimos trabajando con la empresa que hacía las pastas de dientes para Mercadona, ¿vale? Entonces ahí estuvimos trabajando y ayudando en la que es la formulación
de dentífricos. Es muy interesante porque, claro, cuando tú estás diseñando o mejorando un producto dentífrico, además estas empresas lo que hacen son las famosas marcas blancas de Mercadona, por lo tanto lo que hacen es un poco emular a las grandes empresas como Colgate, que ahora me han dicho que es Colgate, y estas cosas. Entonces tú tienes que hacer una formulación que tenga las mismas propiedades físicas, aparte de otras que ya se ocupan otros campos de la ciencia, porque es verdad que la radiología, por ejemplo, es una ciencia muy multidisciplinar, porque como tiene aplicaciones en muchos campos, pues trabajamos gente desde muchos puntos de vista. Entonces, la parte de física, que lo que hace es estudiar la consistencia, esa viscosidad, la viscoelasticidad, que no solamente son los colchones, sino se estudia la viscoelasticidad de todos estos productos. Pues claro, es muy importante en cuestiones aplicadas como eso. Tú estás trabajando con fluidos no newtonianos, que son pseudoplásticos la mayoría, digo palabras así para que veáis. Entonces, cuando tú pones la pasta en el cepillo, tiene que tener una consistencia, una viscosidad, una viscoelasticidad alta, porque no quieres que se te vaya entre las cerdas del cepillo, pero luego te interesa que a la hora de cepillarte la viscosidad haya bajado mucho, esa pseudoplasticidad, para que sea fácil, ¿no? Después, esos comportamientos también tienen que ver, por ejemplo, con el diseño del envase. Trabajábamos también con otro tipo de los dentífricos, estos más líquidos, los famosos 2 en 1, que son más líquidos. Entonces, si te das cuenta, el tipo de envase es completamente diferente. El agujero donde tú produces la extrusión es mucho más pequeño en el 2 en 1 porque es más líquido. En el 2 en 1 te refieres al... Estos famosos, el licor del polo. Estos que son como un potecito que... Sí, vale. Sí. Entonces el agujero es más pequeñito porque, claro, son más líquidos, entonces si tú tuvieses el mismo agujero grande, pues se te caería al salir. Entonces te interesa que eso no pase, pero luego te interesa que haya caído la pseudoplasticidad para que no sea difícil cepillarte. Entonces eso lo tienes que controlar en la formulación. De hecho, cambiamos la formulación para que esa pseudoplasticidad fuese la requerida en estos casos. O sea que eso es un ejemplo. Otro con el que hemos trabajado también, eso era, por ejemplo, en cosmética. Ahora estamos trabajando, se está haciendo una tesis desde el Departamento de Tecnología Farmacéutica y hemos trabajado con una empresa de Barcelona, la Kern Pharma. Estuve incluso allí dándoles un curso de formación, porque se está trabajando en la formulación de genéricos. Entonces, cuando tú estás formulando un genérico farmacéutico, pues por ejemplo el genérico del Voltaren, o del Voltadol, o del Bactogran, es lo que se está trabajando ahora. Kern Pharma fue la primera empresa que hizo el genérico del ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, genérico ahora, te refieres a que no tenga nombre en sí, sino que sea el... Sí, es como la marca blanca de... Sí, exacto. O sea, cuando tú vas a la farmacia, tú ahora pues no pides ibuprofeno y no una marca determinada o lo que sea, ¿no? Pues el diclofenaco pues es el Voltaren. Entonces, la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento son muy, muy estrictos, de verdad, a la hora de aprobar un genérico. Entonces tiene que tener unas propiedades iguales a las que tiene el medicamento de partida, tanto en cuestiones de cómo se libera el principio activo, pero también en las cuestiones de propiedades físicas, de propiedades a la hora de eso, pues de la textura, de cómo fluye, de cómo se deforma. Entonces, como son aplicaciones tópicas, que son emulsiones, son geles, la radiología tiene un papel muy importante y hemos estado colaborando en el estudio de cuáles son los parámetros que se deben igualar para conseguir esa bioequivalencia que llaman los farmacéuticos. Eso, por ejemplo, en farmacia. En alimentación, pues por ejemplo ahora hay un físico, un alumno de cuarto de física que está haciendo el TFG con nosotros. Yo tengo un proyecto con el Instituto de Tecnología de Alimentos del CSIC, que está aquí en el Parque Científico, y estamos trabajando en hacer masas de croissants. Al final hacemos los croissants y todo, nos quedan, están muy buenos, se pueden comer, están muy bien, porque lo que se está haciendo es sustituir las grasas saturadas. O sea, se sabe que se está intentando trabajar en alimentos más saludables. Yo he trabajado con distintos tipos de alimentos. Empecé trabajando, por ejemplo, con lo que son las mayonesas light, que no se pueden llamar mayonesas, son las salsas finas, que tú lo que haces es reducir la cantidad de aceite. Pero claro, si tú reduces la cantidad de aceite en una emulsión, esa emulsión ya no es estable, no se puede funcionar. Entonces,
se le ponen una serie de hidrocoloides que espesantes, la Xantana, que ahora todo el mundo conoce por el MasterChef, pero nosotros llevamos utilizándolo mucho tiempo antes, y entonces lo que se hace es emular esa consistencia o esa viscosidad que tenía antes de quitarle el aceite y conseguir un producto que sea análogo en textura al de partida, pero con menos aceite. O los famosos zumos light o cosas de estas que si tú le quitas el azúcar, baja su viscosidad. Pero la gente quiere un producto con menos azúcar, pero que sea igual que el de partida. Entonces ahí tienes que actuar con distintos tipos de espesantes, y la biología tiene que estudiarlos para que tengan esas mismas propiedades. Bueno, pues lo que te decía, hemos hecho también a partir de emulsiones de esas con bajas en aceite, hemos hecho como nocillas, o sea, cremas de cacao extensibles, y ahora estamos trabajando con temas más sólidos. Hemos hecho bombones también, y ahora estamos haciendo pastas de croissant. Entonces la idea es que a partir de unas emulsiones hechas con aceite de girasol, se resecan. Entonces se consiguen lo que se llama unos oleogeles, que tienen una consistencia más sólida, una mayor viscoelasticidad, más componente elástica, y eso se mezcla con mantequilla. Entonces, en lugar de utilizar toda la mantequilla que se utilizaría en la formación de esa masa, se hace mitad y mitad, y entonces consigues hacer un croissant que tiene un 50% de mantequilla, pero el otro 50% es de una grasa no saturada, más saludable, que viene a partir de aceite de girasol. Entonces, claro, todas esas formulaciones se están estudiando, y se está estudiando esa viscoelasticidad tanto del oleogel mezcla de partida como de la masa previa al horneado de esos croissants. Como ejemplo te puedo poner más, pero ahí está ahora trabajando, está haciendo el TFG un físico. Has mencionado muchos términos científicos que pues a nuestro público puede que les parezca un poco farragoso, pero por ejemplo has mencionado lo que es la pseudoplasticidad, has mencionado también lo que son los hidrocoloides. Sí. Tengo entendido que entiendes bastante sobre hidrocoloides. Bueno, he trabajado desde mi tesis doctoral con hidrocoloides. A ver, un hidrocoloide es un coloide. Ahí la verdad es que entran mucho los químicos, y yo he tenido que aprender de pasada más química de la que sabía. Yo no me gustaba la química cuando estaba estudiando carrera, y ahora trabajo con muchísimos químicos, y la verdad es que siempre digo que me gustaría saber más química de la que sé. Entonces, se trata simplemente, son moléculas que en contacto con agua pues se hidratan y dan lugar a unos productos que son con una viscosidad mayor, más espesos. Ahí es muy interesante porque muchas veces la gente habla de más denso, y no es más denso, porque la densidad no cambia casi. Cuando tú, por ejemplo, en agua, como veis en MasterChef, se le pone una cantidad de un 1% de xantana, la densidad es casi la del agua, pero la viscosidad aumenta pues 5 órdenes de magnitud, ¿vale? Entonces esos hidrocoloides son moléculas generalmente poliméricas, que lo que hacen es que generan una red interna. El slime, famoso slime de YouTube. Sí. Eso podría ser un... Sí, esos son más polímeros sintéticos que no se utilizan en alimentación, pero sí, este tipo de cosas. Pero vamos, que por ejemplo tú tienes, pues yo que sé, la xantana, el almidón, la celulosa, todas estas cosas son moléculas poliméricas que entonces forman una estructura interna, de manera que si tú luego las te dan esa viscoelasticidad, o sea, no son tan fluidos, sino que forman como tienen una mayor consistencia y un comportamiento más elástico. Entonces aumentan mucho esa consistencia y esa viscosidad. Entonces hay hidrocoloides de todo tipo. Yo trabajo normalmente con hidrocoloides naturales. Hay algunos hidrocoloides también sintéticos como que se utilizan en farmacia, pero yo generalmente en la parte de alimentación hemos trabajado más con hidrocoloides. La xantana viene de la fermentación de una bacteria, pero por ejemplo el almidón pues viene de la patata, del maíz, o por ejemplo el garrofín, la harina de garrofín viene de las algarrobas
O sea que todos estos son de origen natural porque se introducen en alimentos. Sí, entonces O sea que son espesantes. la extracción se hace por algún proceso químico. Sí, hay distintos tipos de procesos cada vez que esos los estudiamos para llegar al final a tener un polvillo blanco que tú después utilizas en esto. Por ejemplo, el almidón se extrae de la patata, del maíz. Principalmente se utiliza muchísimo el almidón de maíz ahora, pero no se utilizan almidones, lo que se llaman nativos ya. Se hacen unas variaciones químicas para mejorar sus propiedades, unas esterificaciones y cosas así, porque los hacen más resistentes, tienen menos sinéresis, no pierden agua después de tal. Y luego incluso también se les hace unos tratamientos físicos para que son unas pregelatinizaciones para que sean un poco como solubles en agua, porque si tú coges el almidón y la maicena esta, la pones en agua, lo que tienes es la famosa piscina del hormiguero, Sí, entonces exacto. es una suspensión de almidón, eso al cabo de un tiempo precipitas y te queda un begote, pero si ya está pregelatinizado, lo que se te queda es como esa pasta de almidón, que es la que se hacía cuando tú calentabas, lo del engrudo de almidón que a veces se utilizaba también para almidonar camisas y todo eso. Si tú calientas el almidón, te va haciendo una pasta que se te queda esa consistencia. Bueno, es lo que se ve también, por ejemplo, en las sopas. Ahí lo que tienes es la gelatina, que es otra que Sí. también se utiliza. Claro, cuando tú estás haciendo una sopa, la gelatina que hay dentro de los huesos y tal se va perdiendo y entonces al final lo que se te queda cuando la dejas enfriar es como una cosa más o menos sólida, ¿no? Los semisólidos que se llaman, porque han generado esas estructuras internas. Eso es otro de los hidrocoloides que se utilizan también. Wow. No, ahí es un campo enorme de aplicaciones, sí, a muchísimas O cosas. sea, podríamos estar aquí hablando y hablando. Vamos, a lo que tú quieras, sí. Yo te hablo de esos así porque son los que me vienen ahora a la cabeza. Luego, claro, la gelificación, que se llama, tiene lugar de diferentes formas. Porque, por ejemplo, la gelatina gelifica al bajar la temperatura. Pues lo hemos visto, ¿no? Sí. Cuando se te enfría la sopa se te queda Exacto. Y luego reversible. La celulosa, por ejemplo, es termorreversible y lo que hace es que tiene un punto dependiendo del tipo de celulosa, a los 40, 60 grados, entonces gelifica. Y tú, por ejemplo, puedes ver en la rheología, cuando estás midiendo lo que se llaman los módulos viscoelásticos, cómo cambia. El módulo viscoso que predomina cruza con el elástico y entonces ves ese momento de gelificación, por ejemplo. Y eso es termorreversible. Eso, como se usa, por ejemplo, en cosas que se van a hornear, es muy interesante. Si tú tienes un relleno y lo vas a hornear, cuando lo estás calentando, gelifica, no se te derrite y se te va, Claro. y luego al volverse a enfriar, pues recupera esa textura más Como es en el cremosa. caso de croissants con chocolate. Mismamente. ¿No? Ahí se utilizan esos también. En otras cosas como las salsas de las pizzas también, para que al hornear no se te... Porque claro, lo normal es que cuando tú aumentas la temperatura, la viscosidad de cualquier cosa disminuye. Es la ley de Arrhenius, exponencial. Pero claro, no te interesa eso porque entonces se te cae se te va por los trozos de la pizza, entonces se mantiene, pero luego recupera. Sí, a escalas de temperatura ambiente es un poco lo que se usa en el chocolate, por ejemplo, para que no se derrita en la mano o no se derrita. Es lo mismo, pero a escalas de un horno, Sí. por ejemplo, sería pues Claro. un gelificante específico. En el chocolate, por ejemplo, ahora que lo nombras, que el año pasado hicimos los bombones, hay una cosa que también se aplica a esto, no es reología, pero es física y es muy importante, que es el trabajar con el DSC, el Differential Scaling Calorimeter, porque tú tienes que ver la temperatura de fusión. Es muy importante que el chocolate sea sólido a temperatura ambiente, el bombón, pero se te tiene que derretir un poco en la boca cuando te lo comes. Entonces eso también se tiene que formular para que ver si la temperatura de fusión se acerca a la temperatura de los 37 Sí. grados de la boca. O sea, que está en un límite. Sí, todo eso está muy estudiado. Y luego al final, por ejemplo, tanto en alimentación como en cosmética que está subiendo ahora, el punto final de todos estos estudios mecánicos donde está la física es el análisis sensorial. Porque claro,
El aparato te puede decir muchas cosas, pero al final lo que te interesa es el consumidor o la consumidora. Si tú al final no te gusta o no ves o no lo notas, porque la viscosidad sensorial y la viscosidad instrumental, la correlación es difícil a veces. Si yo ahora, por ejemplo, te pregunto ¿cuántas veces es más viscosa la miel que el agua? No, dime lo que es el primero que se te ocurra, porque esta es la pregunta que nos hacen en todos los cursos de reología y siempre metemos la pata si es que lo tienes que meter. ¿Cuántas veces más viscosa? Sí, la viscosidad del agua es 1 milipascal por segundo, 1 centipoise. ¿Cuántas veces es más viscosa la miel? ¿10, 20, 50? ¿Del orden de 10 a la 2 o de 10? Vale, 100. Sí, dime porque si me lo dices. Eso es lo que decimos todos. Yo dije 100 o 1000 la primera vez. Bueno, pues es 1 millón. O sea, el orden de magnitud es de casi 10 a la 6 cuando tú mides con un aparato. Entonces, claro, eso es muy importante. Y luego también, como otro tema que estabas diciendo, la pseudoplasticidad. La pseudoplasticidad lo que quiere decir es que la mayoría de los fluidos que nosotros tenemos no son newtonianos. Un fluido newtoniano lo que quiere decir cuando Newton formuló la ley es que la viscosidad es un valor constante que relaciona el esfuerzo que aplicas y la deformación, el ángulo de deformación o la velocidad de deformación, el gradiente de deformación. Pero eso no es así, solo se cumple para el agua, la glicerina y 4 cosas más. La mayoría de los fluidos reales lo que hacen es que conforme aumenta la velocidad de cizalla, ese gradiente de velocidades, si tú lo agitas más rápido, esa viscosidad disminuye, esa resistencia a fluir disminuye. Eso es lo que se llama pseudoplasticidad. Entonces disminuye del orden de 5 o 6 órdenes de magnitud. Entonces, claro, hay veces que lo que tú ves en el recipiente o te da la sensación de que es más viscoso porque es para unas velocidades muy pequeñas. Luego, cuando tú lo vas a tragar o lo vas a remover o lo vas a extender o lo vas a poner en el pan, es completamente diferente, ha bajado mucho. Entonces hay que ver si una cosa baja más o menos, hay que estudiar esa pseudoplasticidad. Entonces, claro, por ejemplo, una cosa con la que también hemos trabajado que es muy bonita, que es la disfagia. La disfagia es una... A ver, hay gente que tiene problemas para tragar por cuestiones de edad o por cuestiones de cánceres o cualquier cosa, entonces no cierra bien la epiglotis y los líquidos se le van a los pulmones y puede incluso haber problemas de asfixia o muerte. Entonces, claro, esta gente tiene problemas porque tiene malnutrición y deshidratación, no bebe. Entonces esta gente no puede beber agua, tiene que beber el agua gelificada, o sea, se espesan todos los líquidos para que al tener una viscosidad mayor vayan por donde tienen que ir. Entonces, esta gente o se le dan los purés triturados, tienen unos espesantes, que son la mayoría hidrocoloides, almidones, xantanas, tara, gomas guar, todas estas cosas, que los tienen que disolver, están personalizados en el agua, en el vino, en la Coca-Cola, en todo, para beberlas espesadas, ¿vale? Pero claro, como son muy pseudoplásticos, lo que interesa es la velocidad a la que tú tragas, no lo que tú ves en el bote. Y eso nosotros hemos hecho también estudios para ver que, por ejemplo, el agua no se comportaba igual que la leche. Tú ponías una cantidad de espesante en agua y luego lo ponías en leche y como las proteínas de la leche, la caseína y todo eso interaccionaban con el hidrocoloide, el aspecto que tú tenías cuando lo veías ahí era más líquido. Entonces tú hubieras dicho, ay, pues lo voy a echar más, ¿no? Pero después, si estudias toda la curva de viscosidad, la pseudoplasticidad es muy diferente y cuando estabas mirando las velocidades a las que tragas eran iguales, con lo cual no era necesario haber puesto más espesante con lo caro que es. Y además es mejor que no lo pongas porque, claro, a lo mejor lo que tú querías a la hora de tragar es mayor de lo que esperabas. Eso es otro ejemplo para decir que, claro, tienes que estudiar a diferentes... Entonces, claro, tú lo que ves cuando tú pruebas cualquier cosa y te parece más o menos viscoso, tienes que tener en cuenta que ya estás utilizando una velocidad determinada de tragado, que hay una interacción con tu saliva, que puede estar variando. Entonces todo eso al final, antes de sacar un producto al mercado o una formulación, se hace un análisis sensorial. Y el análisis sensorial no es que tú coges a 3 y pruébalo. No, está muy estudiado, hay unas salas de cata especiales, con una luz especial, con un protocolo especial para que todo el mundo lo haga igual, incluso se hacen entrenamientos de jueces para que podamos decir lo mismo. El aparataje estadístico es impresionante.
Entonces todo esto se hace mucho en toda la tecnología de alimentos, para antes de sacar un producto, aunque tú hayas hecho todas las medidas, luego hay que ver qué opina el consumidor, y ahora se está haciendo también en cosmética y en farmacia, también eso, con una iluminación especial, un protocolo de cómo se tienen que colocar las cosas y todo eso. Y para la gente que quiera optar por esta rama, ¿cómo definirías tu experiencia en cuanto a la multidisciplinaridad de esta ciencia? Es decir, el trabajar con otros científicos, si has trabajado con ingenieros, sobre todo con químicos, supongo que Sí. químicos, químicas habrás trabajado. ¿Cómo defines la experiencia? La verdad es que para mí es muy satisfactoria, porque ahora tienes que estar abierto a otras formas de ver las cosas, ¿eh? Eso es muy importante, porque cuando trabajas con equipos multidisciplinares hay momentos en que dices, vale, hay otras maneras de ver las cosas. Entonces yo he trabajado, pues en Glasgow trabajé con químicos, en Sevilla trabajé con el departamento de ingeniería química y ahora pues estoy trabajando también con gente de tecnología de alimentos. Entonces, las formas de trabajar a veces son diferentes. Entonces, tienes que estar abierto también a ver otras maneras de enfocar el mismo tema, aportar tu parte, pero también desde el respeto y la tolerancia, estas cosas. Y creo que siempre suma. O sea, los equipos multidisciplinares siempre suman, porque ves distintas maneras de enfocar las cosas. En el congreso de InnoCampus, la chica que habló de plásticos es Sí. el grupo de rheología y ella... también hemos trabajado en cosas conjuntas. Entonces, en ese sentido es muy interesante. Y otra cosa que quería comentar, y es que desde física es un poco difícil de estudiar porque es más difícil de seguir, pero es un campo muy demandado en la industria, ¿eh? O sea, nosotros nos han llamado, o sea, yo no he ido a veces a buscar a la industria, han venido a buscarnos, a nosotros a preguntarnos, porque hay empresas que tener a alguien que sabe reología, en concreto un chico en la empresa esta de pastas de dientes, empezó un chico a hacer las prácticas externas allí, un físico, y lo contrataron y se quedó allí, porque claro, el reómetro ya no era el reómetro, era el alfonsímetro, o sea, él se quedó allí de dueño del asunto porque controlaba todo. Entonces sí que tiene un gran interés en aplicaciones industriales, porque tienen los departamentos para el control de calidad o para el diseño de I+D en toda esta textura, ¿eh? Tiene un gran campo, la reología aplicada en industria, ¿eh? O sea que la demanda es... Sí, la verdad es que la demanda es... Bueno. Lo que pasa es que te tengo que decir que es verdad que hay pocos físicos trabajando y la mayoría son químicos o ingenieros químicos, pero podríamos... Pero el rol del físico siempre... Pues sí, es lo que pasa, pero yo es lo que digo siempre a veces en clase, digo, y luego nos quejamos de que al final acaban haciendo los trabajos trabajando en física, los ingenieros no sé qué, y yo digo, la culpa un poco nuestra, porque al final nos estamos ahí todo el rato hablando que los agujeros negros y el bosón de Higgs, que son muy bonitos y muy interesantes, Sí. pero que no nos olvidemos también tanto eso como, pues yo qué sé, cuando vemos lo de la elasticidad de la flexión o cualquier tipo de cosas, que al final es física, pero al final la están poniendo en práctica y la están trabajando gente de otras ramas. Entonces yo creo que mi mensaje es: no olvidéis la física aplicada, que es muy importante. Y ya vamos un poco por la ronda final. Te quería preguntar sobre, aparte de investigadora, también es profesora, o sea... Para mí es muy importante. La docencia es una parte que acompaña, pues, la labor de la investigación, Sí. sobre todo en muchos profesores. Como por ejemplo me has comentado que estabas con un alumno que estáis haciendo el tema de los croissants y tal, ¿qué es para ti la docencia? Para mí la docencia es la parte más importante de mi estancia en la universidad. Yo lo puse en mi proyecto docente. Cuando yo estudiaba, nunca pensé que me iba a gustar la docencia tanto como me gusta. Y yo siempre digo, además lo decía mi director de tesis y mi mentor, y él siempre decía
que si él tuviera que elegir, elegiría la docencia, ¿no? Y mi otro director después también. He tenido la suerte de estar con gente que era grandes docentes y que les preocupaba mucho la docencia. A mí la docencia me parece muy muy importante, también porque me gusta mucho el contacto con la gente, entonces para mí es básico y es donde yo realmente disfruto. Por eso, además de dar las clases, pues me meto en todos los líos de otras clases extras con secundaria o en el Innocampus, o soy la coordinadora del grado para organizar, o los mentores. Entonces para mí la docencia es muy importante. Desde primero de carrera, donde tú ves que empiezas a tener contactos en el laboratorio, yo disfruto más en las clases por eso me gusta más dar clases de problemas o clases de laboratorio, porque me gusta más la interacción, ¿no? que la clase. Hasta los TFGs o las tesis, ¿no? Ahí realmente se disfruta un montón, porque estás transmitiendo esa satisfacción de transmitir o lo que tú has aprendido con la experiencia, o compartir y discutir científicamente hablando, Claro. en todo esto, para mí es realmente lo más satisfactorio. Yo es que además en los trabajos de grado me meto ahí hasta el final, acabamos ahí a las tantas de la noche en mi casa haciendo tal, y eso porque me gusta estar en todo el proceso hasta el final. Entonces yo al final descubrí que soy de vocación más docente que investigadora. Me gusta la investigación también, evidentemente, pero cuando esta parte compartida en equipos multidisciplinares o con alumnado es muy bonita. Y tuve la suerte, esto lo tengo que decir, porque es que si no... Yo quería hacer Bellas Artes, estaba dudando entre Bellas Artes y Física. Entonces la vida, lo digo siempre porque cuando la gente uno no sabe dónde va a llegar, bueno, pues la vida al final me llevó a que pudiese dirigir una tesis en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. Entonces allí estaba yo sentada como codirectora de una tesis en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, porque hicimos una tesis sobre la tixotropía, otra cosa de la que no hemos hablado, y la pseudoplasticidad en los aglutinantes para pintura al óleo. Y es que me hace mucha ilusión, lo tenía que decir. Porque me hizo mucha ilusión estar sentada allí y que al final conectar la física y el arte. Y a nivel de... o sea, quiero decir, perdón. Vale, perdón. O sea, tengo entendido que como coordinadora del grado de física llevasteis a cabo o sea, fuiste principal promotora o estuviste muy involucrada en lo que es el proyecto de Entre Iguals. Sí. ¿Qué fue para ti el...? Yo soy una defensora del Entre Iguals, pero eso viene desde el principio de los tiempos. O sea, mi relación con el programa de Entre Iguals viene desde... Bueno, pues yo creo que desde siempre. A ver, para mí, como te he dicho, me importan mucho las personas, para mí son muy importantes, y mis mentores, mis dos directores de tesis también. O sea, yo he ido, durante la carrera iba mucho a llorarles allí a su despacho, me he agobiado, me suspendí o no me va a salir bien y esas cosas, y creo que ese apoyo es muy importante. Entonces, cuando aparecieron estos programas, que antes del Entre Iguals hubo un programa que lo que se llamaba de tutoría, de manera que los profesores tutelábamos a los alumnos recién llegados por la transición a la universidad, que es muy difícil, en una carrera como esta, que es muy vocacional, y entras con mucha ilusión, pero es muy dura, y vienes, todos sacábamos muy buenas notas en el instituto, y aquí pues no es tan fácil. Entonces el que alguien que ya ha estado ahí te diga no te preocupes y te anime, como lo hicieron conmigo, pues yo siempre lo he hecho. Luego este programa cambió al programa Entre Iguals, y yo desde el principio que la universidad empezó fui coordinadora del programa Entre Iguals antes de ser coordinadora de grado. O sea, yo llevo desde el principio de los tiempos. De hecho, desde el SEDI hay que presentar el programa a los orientadores, y allí fui yo a la mesa redonda de ese. Hay que hacer un vídeo de no sé qué, y a mí me llaman. Ahora estoy trabajando en las clases de formación a los nuevos mentores. Porque yo soy una gran entusiasta del programa, porque creo que es necesario y es muy bonito que a alguien que llega a una carrera, y más como la nuestra, que es dura por la diferencia con el instituto y por esa
sensación de miedo a no hacerlo bien, o de las expectativas que he creado no es lo que yo esperaba, o me está costando mucho, o tal, el que tengas algún apoyo de alguien que ha pasado por ti y te pueda decir no pasa nada, a mí también me pasó, o ayudarte, es muy importante. Entonces yo soy un entusiasta del programa a tope desde el principio. Y ya por último, para finalizar, o sea, mirando a cámara, ¿qué le dirías a nuestros alumnos y alumnas que están cursando física o que están en instituto y quieren cursar física? ¿Qué les dirías como ánimo, como Pues mira, acabamos de grabar el Conacer para los futuros alumnas y alumnos que vengan aquí y igual que los que están aquí, yo siempre digo lo mismo. A ver, la física es preciosa, porque uno cuando quiere estudiar física o decide estudiar física, lo que quiere es entender cómo funciona el mundo y ese es el descubrimiento de cada cosa, cómo funcionan, pues eso, las grandes cosas o las pequeñas cosas, cómo funciona mi pasta de dientes o mi... Entonces, ese sentido del descubrimiento es apasionante. Entonces, yo solamente puedo decir que realmente, si te gusta, vas a disfrutar un montón. Es duro, es verdad, no voy a decir que no. Yo estudié mucho, seguimos estudiando mucho, esto no se acaba nunca, cuando estás investigando también. Pero cuando uno hace algo que le gusta, el esfuerzo vale la pena. Entonces, si a uno le gusta saber, es curioso, curiosa y tiene interés por saber y por conocer, pues entonces va a disfrutar evidentemente estudiando cualquier rama de la física. Entonces, a los que vais y a las que venid las chicas, vais a venir, pues os animo porque seguro que vais a disfrutar un montón. Además es muy bonito estar en la carrera viendo a gente que tiene los mismos intereses que tú, en eso que hablábamos de los equipos, o sea, compartir una pasión y un interés es genial. Y a los que estáis y a las que estáis estudiando la carrera, pues que hay momentos muy duros, exámenes, yo recuerdo algunos muchos, pero que vale la pena por otros buenos momentos y que al final pues trabajar en lo que a uno le gusta es el mayor regalo que puede tener, independientemente del dinero que se pueda ganar eso o no, ¿eh? Yo creo que es un lujo, yo me considero afortunada por poder estar en la universidad que me permite hacer las dos cosas, o sea, tener este contacto con la investigación y con la docencia, que para mí ahora es muy importante. Entonces, aunque se trabaja mucho y nunca hay horas suficientes, la verdad es que es un privilegio hacer lo que realmente te gusta. Que lo que te gusta a ti a veces no es lo que le gusta al de al lado, luego uno tiene que saber qué es lo que le gusta. Bueno, María Jesús, un placer tenerte aquí. Yo encantada. Y bueno, ya nos despedimos mirando... Uy, perdón. Mirando a cámara, ya nos podemos despedir. Y ya nos vemos en el próximo podcast del proyecto InnoCampus, InnoPodcast. Síguenos en las redes sociales, @InnoCampusUV.